Muy buenos días, estimados estudiosos. El día de hoy tenemos programada nuestra segunda videoclase en el módulo de nuestra asignatura Legislación Ambiental. Vamos a darle continuidad a nuestra temática indicada en la videoconferencia anterior frente al tema de procedimiento administrativo para el otorgamiento de licencias ambientales y de permisos. Entonces, complementando un poco lo indicado frente a la clase anterior, vamos a hablar un poco de procedimiento a nivel general, un poco a seguimiento, control, cesión, concesión y vigilancia de estas licencias ambientales. Para lo que les doy la bienvenida, reitero mi disposición de cualquier duda o cualquier disponibilidad que precisen frente a la temática, pues por los medios que la universidad tiene previstos para, para hacer o dar respuesta a los mismos. Bueno, indicábamos que el decreto o el fundamento legal de las licencias ambientales se fundamenta en este decreto 2041 del 2014, compilado en el decreto único ambiental, en donde enumera en sus artículos 8 y 9 todas las autoridades ambientales y todos los proyectos que requieren esta licencia ambiental como requisito necesario e indispensable para realizar esta actividad. Además, en este decreto 2041 lo que nos indica es que ninguna autoridad puede exigir ningún plan de manejo, ninguna licencia a la actividad que no lo requiera. Entonces los invito a que miremos un poco este artículo 2041 en sus artículos 8 y 9, cuáles son esas actividades que la norma y la legislación ha dispuesto para que la licencia ambiental sea obligatoria. Voy a traer a colación unos ejemplos en tanto a competencia y en tanto a algunas actividades que requieren alguna exigibilidad de esta licencia ambiental. Voy a empezar con una autoridad que nombramos, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Indica la norma que tiene competencia exclusiva cuando estamos hablando en todo lo que requiere el sector de hidrocarburos. Nos indica que los proyectos de perforación, de explotación por fuera de campos de producción de hidrocarburos existentes, de acuerdo con el área de interés que declare el peticionario, están sujetos a estas licencias ambientales. Se entienden todos los terminales de entrega, toda la infraestructura asociada con este transporte de hidrocarburos y sus productos y derivados por ductos, ¿no? O sea, como que es de esta forma integral en donde nos está hablando que esta competencia y exigibilidad es de manera exclusiva de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. ¿Por qué hago énfasis en esto? Pues existen otras actividades que, a pesar de ser la misma, de acuerdo a su cantidad proyectada de explotación o de exploración, eh, conceden la competencia a una u otra actividad. Tenemos, por ejemplo, acá el sector minero, en donde estamos hablando de explotación de carbón, en donde la proyección eh, es en un lado mayor o igual a 800.000 toneladas año y en otras es menor a 800.000 toneladas año. Entonces aquí, en función de la cantidad, le corresponde o al ANLA o al ASCAR la competencia del trámite de la licencia ambiental. Tenemos otro ejemplo en el sector eléctrico. Aquí miramos, por ejemplo, la cantidad generadora de energía, en donde hablamos que la competencia de la Autoridad Nacional de Medio Ambiente, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, perdonar, es de 100 megavatios, en tanto la SCAR mayor o igual a 10 y menor a 100 megawatts, diferentes a las centrales generadoras de el recurso hídrico, a partir del recurso hídrico, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que, dependiendo de las cantidades, y reiterando que es el mismo sector, depende o a una autoridad u a otra. Entonces, para ver luego del tema de la competencia y la exigibilidad. Frente a las obras públicas, nos dice que la construcción de carreteras que incluyen puentes, infraestructura asociada a estas obras públicas es de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. En tanto, el sector marítimo y portuario, cuando hablamos de construcción y ampliación y operación de puertos marítimos, corresponde a las CAR.
Ojo que acá hay una diferencia con estos puertos marítimos de gran calado, que fue lo que vimos la clase pasada. Estos no corresponden a las CAR, sino por competencia le correspondería al ANLA para verificarlo. Competencias exclusivas, estamos hablando de la producción de pesticidas, estamos hablando de proyectos que afecten áreas del sistema de parques nacionales. Frente a la CAR, pues estos proyectos en red vial secundaria y terciaria, con todo lo que tiene que ver, pues, construcción de carreteras, puentes y demás, para infraestructura de estos proyectos de vía de secundaria o terciaria. Vemos que son actividades donde la norma nos indica que primero tienen y son sujetos a exigibilidad de la licencia ambiental y segundo, la autoridad ante quien tenemos que tramitar estas licencias ambientales. ¿Por qué esto es importante? Porque, bueno, hablando ya en procedimiento, lo primero que tenemos que hacer es el interesado debe formular una petición dirigida a la autoridad ambiental competente. Entonces tenemos que saber ya distinguir a qué autoridad ambiental debemos presentar el proyecto en el cual estamos interesados. Allí lo primero que se realiza es solicitar que se determine si se requiere un diagnóstico ambiental de alternativas, que lo que vimos en la clase pasada, que es un estudio ambiental necesario para aquellas obras de gran tamaño, de gran infraestructura, que en todo caso la norma define en su artículo 18 para la prestación, para ver si se requiere o no de este diagnóstico ambiental. La autoridad ambiental competente en 15 días hábiles indicará si se requiere o no para que sea presentado por el interesado. Ya una vez el interesado radique, o sea, que se determine que se necesita y se requiere este diagnóstico ambiental, lo radicará. En el momento de la radicación se expide un acto administrativo en donde ya de manera oficial se da inicio al trámite de este diagnóstico ambiental de alternativas. ¿Qué puede pasar? Hay varias cosas. Lo primero, la autoridad tiene 15 días hábiles para estudiar, para verificar, para visitar el proyecto, además de solicitar un documento adicional si así lo requiere. Si los requiere, ellos tendrá que llegar en un término no superior a un mes a la autoridad ambiental que lo requirió y podrá ser susceptible de prórroga por un mes más por parte del peticionario y antes del que concluya el término del primer periodo autorizado. Bueno, una vez todo esto se surta, todo una vez se entreguen los documentos, se verifiquen, la autoridad ambiental competente tendrá 10 días hábiles para donde debe evaluar cuál es el diagnóstico de alternativa más favorable del estudio de impacto ambiental, pues de acuerdo a todo lo presentado dentro del dentro de esos planes manejos y bueno, del tema económico, el tema forestal, el tema de impactos ambientales. Pero como sabemos, no todos los proyectos requieren de este diagnóstico ambiental de alternativas, por lo cual el procedimiento iniciaría acá. Pues si no se requiere o ya se decidió cuál es el diagnóstico a utilizar, pues el interesado debe radicar ese estudio de impacto ambiental ante la autoridad competente. Con este estudio de impacto ambiental se radican todos sus anexos y la autoridad ambiental expide un acto administrativo para iniciar el trámite de la licencia ambiental. ¿Qué sucede a partir de esto? Dentro de la evaluación del estudio de impacto ambiental se puede realizar un inicio de trámite, una visita que son de 20 días hábiles. ¿Vale? Si la autoridad ambiental competente indica que no visita, no hay necesidad o se vence el término, eh, puede solicitar durante 10 días más información adicional del proyecto. Tiene que llegar la documentación con un mes a partir de esta decisión de la información adicional. Lo puede prorrogar por un mes más, igual que la condición anterior. También puede a partir de toda la información que se solicite, sol, a llegar.
unos conceptos técnicos de información a diferentes empresas, a diferentes corporaciones en donde tienen 10 días hábiles para emitir esos conceptos prorrogables hasta 20 para hacer llegar la información y una vez tenga toda esta documentación tiene 30 días hábiles para expedir resolución en donde se evalúa ese estudio de impacto ambiental y se expide una resolución que otorga o niega la licencia ambiental. Esto a grosso modo, ¿no? Esto obviamente tiene unos matices en donde dependiendo del proyecto se requieren planes, se devuelven planes, bueno, que existe una serie de orientaciones y de indicaciones a seguir para las licencias ambientales de formalidades, por decirlo de alguna manera. Cuando existe o cuando se habla que existe superposición de proyectos es cuando en una misma área se pueden llevar a cabo dos proyectos donde se requieran licencias ambientales, en donde se demuestra además que pueden coexistir sin afectar ningún proyecto. Mm, Una de las condiciones es que este manejo y responsabilidad individual del proyecto se pueda identificar frente a los impactos ambientales que generan, además de informar a la autoridad ambiental sobre esta superposición, es importantísimo y quien a su vez esté interesado debe comunicar tal situación al titular de la licencia ambiental, ¿no? Con el fin de que conozca dicha situación y pueda pronunciarse al respecto en los términos de ley. Dentro de esas licencias ambientales suele también haber modificaciones en los momentos en que al modificar el proyecto de manera sustancial, estos impactos ambientales se produzcan nuevos impactos ambientales adicionales a los que fueron identificados en la licencia ambiental. Esta modificación también se surte cuando se solicita una reducción o ampliación de esa área de influencia que se decretó en la licencia ambiental. También cuando exista un cambio de autoridad ambiental en razón del volumen de la explotación, ¿no? Lo que vimos, por ejemplo, en el carbón o en la generación de producción de energía. Entonces, en el detención, entonces en ese momento, si sobrepasa el límite, existe una modificación de licencia ambiental. También cuando, por ejemplo, en las autoridades ambientales, en esa labor de seguimiento, de control, de verificación, identifica que hay unos impactos ambientales adicionales que no fueron identificados en sus estudios ambientales y en su licencia ambiental, por consiguiente, hay una modificación y también cuando se pretenda variar las condiciones del uso y aprovechamiento de forma tal que genere un mayor impacto sobre los mismos respecto a lo consagrado en la licencia ambiental. O sea, que siga eh, proyectando estos impactos, sino que en mayor magnitud también existe una modificación bajo esos términos de licencia ambiental. Se permite el cambio de solicitante de la licencia ambiental, están haciendo el trámite, entonces puede haber un cambio del solicitante sin ningún inconveniente, no afecta para nada el trámite de la licencia ambiental y también puede, una vez concedida esta licencia ambiental, puede haber una sesión total o parcial, siempre y cuando este sesionante o esta persona que recibe parte total o parcial de esta sesión implica, reconozca que lo que está cediendo es, lleva consigo los derechos y obligaciones que se derivan de esta licencia ambiental. Entonces, efectivamente puede existir un cambio de licencia ambiental. Una vez concedida, también puede pasar que se pierda esta vigencia. ¿Cómo puede pasar? Pues la autoridad ambiental competente debe realizar una resolución motivada y decirles que han perdido esta vigencia de licencia ambiental. Puntualmente, cuando sucede esto, si transcurridos 5 años, una vez haya surtido ejecutoría esta autorización, em, no se han iniciado ninguna de las actividades, pues previo a esta resolución que declare la pérdida de la vigencia de la licencia, tiene que requerir al interesado e indicar por qué razones no ha dado inicio al proyecto. Ya la autoridad ambiental competente entra a evaluar las razones que están estipuladas o que indica esta persona y puede existir, digamos, una omisión de la resolución en tanto se acredite circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito por parte del peticionario. Si no acredita ninguna de estas causales, pues simplemente pierden esa vigencia para la cual fue concedida la elaboración del proyecto.
Hay una parte bastante importante que es una vez dada la licencia ambiental por parte de la autoridad ambiental, existe el deber y la obligación legal de hacer un control y de un seguimiento. Ellos deben verificar cosas tales como las medidas de manejo implementadas, constatar el cumplimiento de todos los términos y obligaciones condicionales allí radicadas, corroborar el comportamiento de los medios bióticos socioeconómicos, verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental y una vez realice todo esto debe hacer un informe de cumplimiento ambiental que llaman ICA. Autoridad ambiental competente deberá pronunciarse sobre los mismos en un término no mayor a 3 meses. ¿Cumplió, no cumplió, más o menos cumplió? ¿Qué medidas tienen que tomar? Esto es bastante importante frente a la licencia ambiental. Vamos que de esta manera abordo un poco a continuación toda la temática de la licencia ambiental y de los permisos. Reitero que los invito a mirar este decreto 2041 a fondo y cualquier duda que surja a partir de esa interpretación, pues me la comunican para resolverla entre todos. También en esta oportunidad quiero hablar un poco de las instituciones de coordinación intersectorial en materia ambiental, que son estas instituciones que coayudan a la elaboración de políticas ambientales a nivel nacional, regional, territorial, para que tengan una efectiva aplicación. Dentro de estas instituciones de coordinación intersectorial, la norma indica que está conformado por el Consejo Nacional Ambiental, por el Consejo Técnico Asesor de Política y Normatividad Ambiental, por el Consejo Ambiental Regional de la Sierra Nevada de Santa Marta y por el Consejo Coordinador del Sistema Nacional Ambiental. Como lo pueden ver, son instituciones de coordinación en eso, en materia ambiental, para las políticas ambientales, como les indiqué. La primera de ellas entonces es el Consejo Nacional Ambiental, fue creada en virtud de la Ley 99 de 1993 en su artículo 13, en donde su principal objetivo es asegurar la coordinación eso, intersectorial a nivel público de todas las políticas, de los planes y de los programas en materia ambiental y de los recursos renovables. Esto es importante tener en cuenta que estas recomendaciones del Consejo no son obligatorias y por tanto no constituyen un pronunciamiento o un acto administrativo de los miembros que lo integran. Son eso, consejos. ¿Quiénes lo conforman? Miren, está de todos los sectores, empezando con el ministro de Medio Ambiente, quien preside, Agricultura, Salud, Desarrollo y Económico, Minas y Energía, Educación Nacional, Obras Públicas y Transporte, Defensa Nacional, Comercio Exterior, el director de Planeación, de Defensoría del Pueblo, el Contralor, un representante de las comunidades negras, agrícolas, un representante de universidades, de todos los sectores en donde sus funciones es recomendar medidas que permitan armonizar las regulaciones que se dan y las decisiones ambientales. Es importante encontrar un equilibrio entre estas dos. Además, que la ejecución de todos los proyectos de desarrollo y economía social tengan una sostenibilidad y minimizar un impacto sobre el medio ambiente. Por eso es tan importante esta participación de todos los sectores. Recomiendan al gobierno nacional también sobre todas las políticas y mecanismos de coordinación de las actividades de todas las entidades y organismos públicos y privados, ¿no? Cuyas funciones afecten o puedan afectar el medio ambiente. Entonces hablamos que recomiendan a este gobierno central todos los temas de minería, de organizaciones, gremios, universidades que de alguna manera afecten este medio ambiente. Entonces, recomiendan. Formulan también recomendaciones encaminadas a el uso del territorio en cuanto a los planes de ordenamiento territorial, con el fin de que estos programas y proyectos de construcción o de ensanche de infraestructura pública sean apropiados, sostenibles con el medio ambiente y con el patrimonio natural de la nación, en donde lo que hablamos es de un crecimiento sostenible. También hace unas recomendaciones frente a actividades de sectores productivos que vayan de la mano con las entidades que lo integran y el Sistema Nacional Ambiental. Cuando ellos hacen sus sesiones, ellos se reúnen cada 6 meses, previa convocatoria de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional Ambiental y extraordinariamente cuando el presidente lo requiere
También cuando una tercera parte de sus miembros lo solicita y las decisiones serán tomadas por la mayoría absoluta de los asistentes, quienes también pueden invitar también al sector público y privada que tienen voz más no voto. Hablamos de otro sector intersectorial en la política ambiental importante, que es el Consejo Técnico Asesor de Política y Normatividad Ambiental. Entonces, este fue creado por el decreto 2600 del 2009, quien tiene miembros como el viceministro de Ambiente, quien lo preside, un representante de la universidad pública, de la universidad privada, un representante del gremio de producción industrial, agraria, de minas e hidrocarburos, que son sectores bastante importantes para que asesoren ya no al gobierno, sino al Ministerio del Medio Ambiente sobre temas tales como la viabilidad ambiental de proyectos de interés nacional de los sectores públicos y privados, de formulación de políticas y expedición de normas, de formular recomendaciones para el mejoramiento, perdón, de los procesos de formulación, definición e implementación de las políticas ambientales y realizan un balance, ¿no? Un espacio de balance periódico frente a estas recomendaciones que fueron formuladas hacia el ministerio. Tenemos también como parte fundamental dentro de estos sectores intersectoriales, el Consejo Ambiental Regional de la Sierra Nevada de Santa Marta, creada por el decreto 1593 de 1997. Este consejo pues no tiene una estructura administrativa ni planta personal definida. Solamente se reúnen de manera ordinaria una vez cada 4 meses previa convocatoria del Ministerio del Medio Ambiente, y este consejo pues delibera con la presencia de una tercera parte de sus miembros. ¿Quiénes son? Pues un representante del presidente de la República, el ministro o viceministro del Medio Ambiente, quien lo preside, el ministro o viceministro de Agricultura, el jefe de la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales, los gobernadores de los departamentos de La Guajira, Magdalena y Cesar, los directores de las CAR de estas regionales Guajira, Cesar y Magdalena, el cabildo gobernador de cada una de las etnias, por ejemplo, Arzario, Arhuaco y Cowi, el cabildo de la etnia Guayú, con asientos en la Sierra Nevada, el cabildo de la grupo Cancuamo, que es con asiento en la de Santa Marta. ¿Cómo lo ven dentro de sus consejos ambientales y de las personas que lo integran? Es una función esencial en frente a coordinar todas las acciones institucionales de plan de desarrollo sostenible, coordinar la labor de ejecución de plan de desarrollo, proponer modificaciones en ese plan de desarrollo, recomendar los mecanismos de seguimiento y monitoreo de ese plan de desarrollo, recomendar acciones necesarias para promocionar y difundir el plan de desarrollo y para corregir o para recomendar directrices, perdón, relacionadas con el ecorregión o la ecorregión de allí, de la Sierra Santa Marta, en donde son los que residen y las protecciones para estas etnias que hacen parte integrante y fundamental de la historia de Colombia, para que ellos hagan también parte de este Consejo de Política Nacional como institución intersectorial, ¿no? De lo que se necesita. Para la política nacional, obviamente no excluyendo, sino incluyendo a estas etnias importantes que residen y lo que marcan es que estén allí dentro de la Sierra Nevada de Santa Marta. Nos falta el Consejo Coordinador del Sistema Nacional Ambiental, como lo pueden ver en la diapositiva. Sus principales funciones son coordinar el proceso de preparación y concertación de los planes, programas y proyectos ambientales que deben formular las diferentes entidades del Sistema Nacional Ambiental, constituirse en un espacio de análisis, de reflexión, de seguimiento frente a todos estos objetivos comunes de gestión ambiental entre todas las entidades y las organizaciones del Sistema Nacional Ambiental, ¿no? Es como este espacio que se encuentran. Apoyan además a promover la, la armonización de la política nacional, establecer prioridades ambientales a nivel local, departamental y regional, además de apoyar la creación y puesta en marcha de estos mecanismos de comunicación e información que permitan establecer un flujo de información y conocimientos entre las entidades y organizaciones integrales del SINA.
Entonces, esto es lo que realiza el Consejo Coordinador del Sistema Ambiental. Como lo pueden ver, pues el día de hoy se hablaron, además de algunas pautas importantes de la licencia ambiental, frente a su seguimiento, control, sesión, presentación y un poco el proceso que pueden ahondar allí en el decreto. También era importante hablar sobre estas instituciones que hacen parte del Plan Nacional Ambiental y para la creación de políticas y frente a las coordinaciones intersectoriales en materia ambiental. Reitero agradecimientos a aquellos que puedan ver este video en diferido. Cualquier duda que surja al respecto frente a la realización de actividades, lecturas y demás, por favor no duden en hacérmelas hacer llegar por los medios institucionales o que tiene la universidad para tal efecto, como correos, llamada o bueno, eh, cualquier medio dispuesto para resolver sus dudas. Reitero muchísimas gracias por su atención y bueno, cualquier cosa que necesiten quedo muy atenta. Reciban un cordial saludo.